Nuestra intervención ha girado en torno a los trenes, en la percepción que hemos detectado en Kafka y Benjamin, que tenían de esas locomotoras en las que puede anticiparse, por una parte, todos los peligros y las catástrofes y todo lo terrible que conlleva la técnica occidental. Pero al mismo tiempo también hay una parte de admiración, de sorpresa, de belleza que puede condensar la imagen del tren, ¿no? Por eso hemos hablado, entre otras cosas, del traqueteo, del movimiento oscilatorio de los trenes. Bueno, sí, también hemos contrapuesto un poco como dos formas de tomarse el tren. En Benjamin hemos leído un texto que es sobre que se lee en los trenes. Es un texto donde Benjamin contaba que la gente tiende a leer novela policíaca en los trenes y gracias a ese texto hemos descubierto cómo concibe las estaciones casi como catedrales y una especie de religión ferroviaria, ¿no? Como que los trenes para Benjamin representaban un poco como una especie de mitología. Y en cambio en Kafka hemos trabajado un poco el miedo que tenía Kafka, pero a subir a trenes, básicamente porque el tren propiciaba el encuentro físico con otras personas y Kafka tenía una relación compleja con el tren. Por un lado, le podía acercar a sus amantes, pero por otro lado le daba pánico, ¿no? Justamente por eso, porque el tren salvaba las distancias. Y hemos descubierto también, trabajando juntos, Vicente y yo, por el otro lado pensaba que sin los trenes la gente enloquecería, porque además de las cartas, que escribió muchísimas, pues había nuevos medios de comunicación como el correo neumático, el telegrama, y por tanto también había esta ambivalencia en Kafka. Por un lado el tren podía salvar, como decía él, a los interlocutores de los fantasmas, porque las cartas para él básicamente era tratar con fantasmas, pero por otro lado si cogía el tren se acercaba demasiado a otra persona, ¿no? Así que Vicente ha explorado, yo creo, todo este problema de la tecnología, también, ¿verdad, Vicente? También has hablado de que no solo transportan personas los trenes, sino mercancías, animales, materiales. Y en la otra parte de la intervención, pues nos hemos dedicado a esta especie de tráfico emocional en el caso de Kafka, ¿no? Yo creo que Benjamin era más mágico, vio algo más bonito, quizá, en este texto que hemos leído, y Kafka, desde luego, estaba un poco desbordado por el tráfico, ¿no? Por